En los fértiles campos de Canaán, donde el sol acariciaba las colinas y el viento danzaba entre los pastos, vivía una familia marcada por el peso de un legado ancestral. Jacob, también conocido como Israel, era el patriarca de esta familia. Había vivido una vida de encuentros divinos, amores difíciles y conflictos familiares. Y aunque ya estaba entrado en años, su historia aún no había concluido. Una nueva etapa estaba por comenzar, una que tendría como protagonista a su hijo número 11, José, hijo de su vejez, fruto del amor profundo que Jacob sentía por su esposa Raquel. José tenía apenas 17 años y sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el instrumento de una historia que cambiaría no solo su destino, sino el de toda una nación. Jacob tenía 12 hijos, pero José era diferente. Desde pequeño, mostraba una sabiduría inusual, una sensibilidad especial y una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Jacob, al verlo, no podía evitar amarlo más que a los demás. Era como si viera en él la esperanza de un futuro prometedor, una redención familiar. Y ese amor se manifestaba de formas muy visibles, especialmente en un regalo que se convertiría en símbolo de división, una túnica de muchos colores. Aquella túnica no era solo una prenda de vestir, era un estandarte, una señal silenciosa que decía, «Este es el elegido», tejida con hilos finos, llena de colores brillantes que resplandecían al sol, contrastaba con las vestiduras ásperas y monótonas de sus hermanos, quienes trabajaban duramente en el campo. La túnica causó molestias, no solo por su belleza, sino por lo que representaba. Los hermanos de José comenzaron a verlo no como un igual, sino como un rival, un intruso en la jerarquía familiar. ¿Por qué nuestro padre lo ama más que a nosotros?, murmuraban entre sí mientras pastaban los rebaños. Y como si eso no fuera suficiente, José tenía una costumbre que los exasperaba aún más: informar a su padre sobre los errores y malas conductas de sus hermanos. No lo hacía por malicia, sino por una inocente rectitud. Pero para sus hermanos, esto solo reforzaba su imagen de delator y preferido. Pero lo que verdaderamente encendió la mecha del conflicto no fue la túnica, ni las quejas al padre. Fue algo más profundo, más inquietante: los sueños de José. Una noche, José despertó agitado con los ojos brillando de emoción. Corrió hacia sus hermanos, que descansaban tras una larga jornada. «Escuchad, he tenido un sueño», dijo, sin notar el tono de fastidio en sus rostros. «Soñé que estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y permanecía firme, mientras vuestros manojos se inclinaban ante el mío». Hubo un silencio tenso. «¿Qué estás insinuando?», le espetó Rubén, el mayor. «¿Acaso piensas que reinarás sobre nosotros?». Pero José no respondió con arrogancia. Simplemente sonrió, como si ni él mismo comprendiera del todo el significado del sueño. Días después tuvo otro. «Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí», les dijo ahora a sus hermanos y a su padre. Jacob frunció el ceño. «¿Qué significa esto, hijo? ¿Que yo, tu madre y tus hermanos nos postraremos ante ti?». Pero, en el fondo, Jacob no desechó esas palabras. Las guardó en su corazón, perturbado e intrigado por aquel joven que parecía tener un llamado especial. Los hermanos, en cambio, lo odiaron aún más. A sus ojos, José no era solo un soñador, sino un arrogante que se veía por encima de ellos. Y el odio, cuando no se trata, se transforma en algo más peligroso, en deseo de eliminar al problema. Un día Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastaban los rebaños en Siquem. José, obediente, se puso en camino. Caminó largas horas, atravesando colinas y valles. En el trayecto, un hombre lo encontró perdido y le indicó que sus hermanos se habían marchado a Dotán. Cuando los hermanos lo vieron venir desde la distancia, reconocieron de inmediato su túnica de colores, ondeando como una bandera en el viento. «Ahí viene el soñador», dijeron con burla. Pero pronto esa burla se tornó en algo más sombrío. «¿Y si lo matamos?», propuso uno de ellos con tono frío. «Diremos que una bestia salvaje lo devoró. Veremos entonces qué pasa con sus sueños». Rubén, el mayor, sintió el peso de la conciencia. No quería ser parte de un fratricidio. «No lo matemos», dijo. «Arrojémoslo a esa cisterna vacía del desierto».
No derramemos sangre. Rubén planeaba rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre en secreto. Cuando José llegó, desprevenido, saludó con inocencia. Pero ellos lo rodearon. Le arrebataron la túnica con violencia. Lo empujaron y lo arrojaron dentro del pozo seco. José gritó, pero no hubo compasión. Desde el fondo, su voz rebotaba en las paredes de piedra, pidiendo ayuda que no llegaría. Mientras José yacía en la cisterna, los hermanos se sentaron a comer, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando vieron venir una caravana de ismaelitas que viajaban hacia Egipto. «¿Qué ganamos con matarlo?», dijo Judá. «Mejor vendámoslo a estos mercaderes. Al menos sacaremos algo de esto». Y así lo hicieron. Sacaron a José de la cisterna, cubierto de polvo y lágrimas, y lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 monedas que tintinearon como campanas del destino. José fue encadenado y arrastrado por el desierto rumbo a Egipto. Miraba hacia atrás, buscando los rostros de sus hermanos, pero todos evitaban su mirada. Rubén, que había estado ausente, regresó y al ver la cisterna vacía, rasgó sus vestiduras. «El niño ya no está», gritó. «¿Y ahora qué haré?». Para cubrir su crimen, los hermanos tomaron la túnica de José, la sumergieron en sangre de cabra y la llevaron a su padre. «¿Reconoces esto?», le dijeron. Jacob al verla cayó al suelo. «Mi hijo ha sido devorado», lloró. «José, mi amado hijo». Y se vistió de luto. Día tras día se negaba a ser consolado. Decía que iría al Seol, a la tumba, llorando por su hijo. Mientras tanto, en Egipto, José era llevado como esclavo. Su túnica de colores había desaparecido, pero su historia apenas comenzaba. El soñador había caído, pero sus sueños seguían vivos. El desierto parecía no tener fin. Arena, piedras, calor y polvo acompañaban a José, el joven vendido por sus propios hermanos. Atrás habían quedado los campos de Canaán, su túnica multicolor, los sueños de grandeza y los abrazos de su padre Jacob. Ahora, José era un esclavo más entre muchos, atado con cuerdas, vendido por monedas y llevado a un destino incierto: Egipto. Egipto era una tierra fascinante. Sus palacios, sus templos, sus ríos y sus costumbres eran completamente distintos a todo lo que José conocía. Era una civilización avanzada, rica en sabiduría, jerarquías y misticismo. Allí, el poder se medía en posesiones, fuerza militar y dominio espiritual. Y José, un hebreo joven y solo, parecía tener todas las de perder. Pero donde muchos hubieran caído en la desesperación, José eligió confiar. A pesar de la injusticia, a pesar del dolor, mantuvo viva su fe. Sabía que no estaba solo, y no lo estaba. El Señor estaba con él, silencioso, invisible, pero presente. José fue vendido a Potifar, un egipcio de alta jerarquía, capitán de la guardia del faraón, hombre poderoso, acostumbrado al orden y la disciplina. Al principio, José fue asignado a tareas simples: limpiar, cargar, obedecer. Pero pronto algo en él comenzó a destacar. Potifar lo observaba, notaba que todo lo que José hacía prosperaba. Si José administraba un campo, el campo producía el doble. Si se encargaba de los animales, estos se multiplicaban y se mantenían sanos. Si debía encargarse del almacén, nada faltaba. Era como si la bendición caminara con él. Poco a poco, Potifar comenzó a confiarle más. Le entregó las llaves, la administración, la supervisión de otros sirvientes, hasta que un día le confió toda su casa. Desde ese momento, no se preocupó por nada, excepto por lo que comía. José, el esclavo extranjero, se convirtió en el mayordomo principal. José no solo era sabio y diligente, también era apuesto. Tenía la fuerza de la juventud, la mirada firme y una nobleza que no pasaba desapercibida. La esposa de Potifar, mujer rica y acostumbrada a tener lo que deseaba, no tardó en fijarse en él. Al principio fueron miradas, luego palabras suaves, sonrisas prolongadas, insinuaciones disfrazadas, hasta que un día fue directa. «Acuéstate conmigo», le dijo sin rodeos. José se sobresaltó. Pudo haber cedido. Era joven, ella insistente, y no había nadie más que lo protegiera. Pero él no era solo un siervo, era un hijo de Israel, un portador de sueños, un hombre con principios.
Mi señor ha confiado todo en mí, respondió. Nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? Pero ella no se rindió. Día tras día buscaba la ocasión. José evitaba estar a solas con ella. Pero un día, mientras los siervos estaban fuera, ella lo atrapó por su manto y volvió a insistir. «Acuéstate conmigo». José, en un acto de valentía y pureza, huyó. Dejó su manto en sus manos y corrió fuera de la casa. Prefería perder su ropa antes que su integridad. Prefería ser acusado injustamente antes que fallar a Dios. La mujer, herida en su orgullo, levantó la voz. Llamó a los siervos y mostró el manto de José como prueba. «Este hebreo que trajeron quiso aprovecharse de mí», clamó. Grité y huyó, pero dejó esto. Cuando Potifar llegó, escuchó la versión de su esposa y se encendió en ira. Sin juicio, sin defensa, José fue arrojado a la cárcel real, donde se encerraba a los prisioneros del rey. Parecía que su fidelidad había sido castigada. Parecía que hacer lo correcto no valía la pena. De mayordomo principal pasó a ser prisionero, otra vez solo, otra vez traicionado, otra vez en lo profundo de un pozo. Pero nuevamente, Dios estaba con él. En la cárcel, José no se entregó a la amargura. Ayudaba, organizaba, escuchaba. Y pronto, el jefe de la prisión lo notó. Tal como antes, todo lo que José tocaba prosperaba. Se ganó la confianza del jefe carcelero, quien le confió el cuidado de los demás presos. José, aún preso, se convirtió en líder. Y así, en el lugar más oscuro, floreció la luz. Un día, 2 nuevos prisioneros fueron puestos bajo su cuidado: el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido al rey y esperaban su destino. José, atento a sus emociones, notó un día que sus rostros estaban preocupados. «¿Por qué están tan tristes hoy?», les preguntó con compasión. «Tuvimos sueños», respondieron, «pero no hay nadie que los interprete». José, con calma y fe, les respondió: «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos, por favor». El copero soñó con una vid de 3 ramas que brotaban, florecían y daban uvas. En su sueño, él exprimía las uvas en la copa del faraón y se la entregaba. «Las 3 ramas son 3 días», explicó José. «En 3 días el faraón te devolverá a tu puesto y volverás a servirle su copa. Pero por favor, cuando eso suceda, recuerda mi caso. Háblale al faraón de mí, pues fui traído injustamente aquí». Entonces el panadero relató su sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero las aves comían del contenido de la canasta superior. José hizo una pausa antes de hablar. «Las 3 canastas también son 3 días. En 3 días el faraón te colgará y las aves devorarán tu carne». Y así fue. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, restauró al copero y ejecutó al panadero. Todo ocurrió tal como José lo había dicho. Pero el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años más, años de silencio, años de fidelidad en la sombra. Pero Dios no se había olvidado. Una noche, el faraón soñó 2 veces. Primero vio salir del Nilo 7 vacas gordas y hermosas, seguidas de 7 vacas flacas y horribles que devoraban a las primeras. Luego soñó con 7 espigas llenas y verdes, seguidas de 7 espigas secas que consumían a las buenas. El faraón despertó inquieto. Llamó a magos y sabios, pero ninguno pudo explicarle el significado. Entonces el copero recordó: «Majestad, cuando estuve en prisión, conocí a un joven hebreo. Interpretó mis sueños y todo ocurrió tal como lo dijo. Quizá él pueda ayudarte». José fue llamado. Lo sacaron de la prisión, lo afeitaron, lo vistieron con ropas limpias y lo llevaron ante el faraón. «He oído que puedes interpretar sueños», le dijo el faraón. «No está en mí», respondió José. «Dios dará al faraón la respuesta». El faraón le contó ambos sueños. José escuchó, luego habló con convicción. «Los sueños son uno solo. Dios ha revelado lo que va a hacer. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de hambre tan severa que se olvidará toda la abundancia. Debes prepararte».
Nombra a un hombre sabio que administre durante los años buenos para que haya provisión en los años de escasez. El faraón quedó asombrado. Se volvió hacia sus oficiales. ¿Podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y allí, en ese día decisivo, el faraón tomó una decisión asombrosa. Nombró a José gobernador de Egipto. Le entregó su anillo, lo vistió con lino fino, colgó una cadena de oro en su cuello y lo hizo subir al segundo carro del reino. Pasaron los años y tal como José había anunciado, llegaron los tiempos de hambre. El mundo entero sufría, pero Egipto estaba preparado. Desde todos los rincones venían a comprar trigo y entre los que llegaron estaban sus hermanos. Sí, aquellos mismos que lo habían vendido, aquellos que lo habían despojado de su túnica y su paz. Ellos no lo reconocieron. José ya no era un adolescente con ojos soñadores. Ahora era un hombre maduro, vestido como egipcio, con poder en su voz y anillos en sus manos. Pero él sí los reconoció, y no pudo evitarlo. Se removieron en su alma memorias, dolores, preguntas, pero también una oportunidad. José decidió ponerlos a prueba. Los acusó de espías, les habló con dureza. Les exigió que trajeran al hermano menor del que hablaban, Benjamín. Les devolvió el dinero en secreto. Y esperó. Los hermanos regresaron a Canaán confundidos. Jacob, su padre, se negaba a dejar ir a Benjamín, pero el hambre apretaba. No tuvieron opción. Volvieron a Egipto, esta vez con el menor. José los recibió, los observó, los probó una vez más. Puso su copa en el saco de Benjamín, fingió enojo, amenazó con esclavizarlo. Y fue entonces cuando Judá, el mismo que años atrás propuso venderlo, se ofreció como esclavo en lugar de su hermano. Y José no pudo contenerse más. «Yo soy José, su hermano», gritó entre lágrimas. «¿Está vivo mi padre?». Sus hermanos se quedaron paralizados. No sabían si era un castigo o un milagro, pero José los abrazó. «No teman, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». La historia de José, escrita en la Biblia, en Génesis del 37 al 47, es una historia de redención, perdón y propósito. Todo lo que vivió, la traición, la cárcel, el olvido, no fue en vano. Cada paso lo acercó a su destino, y cuando tuvo en sus manos el poder de vengarse, eligió perdonar. Cuando Dios tiene un propósito contigo, ninguna traición puede detenerlo. Dios no solo restauró a José, también restauró una familia rota, y a través de él, preservó a una nación entera. Que esta historia nos recuerde que los tiempos difíciles no son el final, sino el comienzo de algo más grande.